Muchas gracias. Primero, hermanos, agradecer a Dios y luego también a ustedes por darme la oportunidad de esta lectura. Los primeros dos versículos, pienso que básicamente hablan de lo mismo. Y vea lo que dice. Vamos a leer todos los versículos y luego vamos a tratar de analizarlos. Dice, en el temor de Jehová está la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece en la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Hermanos, siempre el libro de los proverbios siempre nos está haciendo el llamado a la sabiduría, a la inteligencia, al apartarnos del mal, a seguir a Dios. Y como podemos leer en estos primeros versículos, dice, el temor de Jehová es la fuente de confianza y esperanza tendrán sus hijos. Hermano, desde el primer capítulo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y hermanos, cuando nosotros oímos a Dios y hacemos su voluntad o tratamos de hacer su voluntad, bueno, Él nos cuida, Él nos protege. Mire, lo que leemos en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, Dios es así para con sus hijos. Al pueblo de Israel se le dijo una y otra vez, haz estas cosas y vivirás. El temor de Jehová es la fuente de confianza. Recuerda el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo. Hermano, es, es Dios así con nosotros, ¿sí? Es así, él es así con nosotros. Vamos a leer directamente el Salmo. Dice, Jehová es mi pastor, Salmo 23 que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Mire lo que dice la primera parte del versículo
26, hermano, está más que confirmado. Mire, siempre, hermano, que los hijos de Dios andan en sus caminos, o sea, en los caminos de Dios, Dios siempre les protege, siempre está ahí para sus hijos. El temor de Jehová es la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Recuerde lo que dijo el hombre de Dios, joven fui y he envejecido y no he visto justo que padezca necesidad, ni su descendencia que mendigue. Hermanos, Dios es clemente y su bendición sobre sus hijos y sobre los hombres y sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos. Esperanza tendrán sus hijos. Hermanos, así es Dios con nosotros. Si somos fieles, Él está con nosotros, pero no solo con nosotros. También mire lo que dice, esperanza tendrán sus hijos. ¿Sí? Y viene también a mi memoria lo que dijo Josué. Escójanse ustedes ahora a quien sirvan, si a los dioses de allá de Egipto, a los dioses de allá del otro lado del Jordán. Si no me equivoco, 24:15 de Josué. ¿Sí? Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mire, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, Dios es. ¿Sí? Mire, ¿sí? ¿Y cómo vivieron estas gentes, hermanos? Todos los ancianos. Mientras Josué estuvo al frente del pueblo, el pueblo fue fiel a Jehová, fue fiel a Dios. Y a los ancianos que sobrevivieron a Josué, igual, la casa de Israel fue fiel a Dios, hermanos, y eso siempre. Recuerda lo que Dios le dijo al pueblo, ¿eh? Lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Buena vida. Los hijos de Dios, hermanos, jamás, oiga, jamás han servido a Dios de balde. Dios siempre compensa a sus hijos. Al hijo que es fiel, al hijo que le sirve, Dios siempre le guarda, le protege, le provee. Y veo otra vez el versículo 27. El temor de Jehová es manantial de vida. Hermano, si nosotros seguimos la palabra de Dios, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, bueno, ahí está la vida. Y no solo para la vida eterna, que nosotros es el fin último, la resurrección y la vida eterna al lado de Cristo, pero también para esta vida. Mire, si Dios para el hombre siempre ha querido que viva bien, y si no fijémonos desde el principio, primero Dios preparó todito para poner al hombre sobre la tierra. ¿Y dónde lo puso allá? En jardín de Edén. ¿Y qué tenía que hacer el hombre ahí? Solo agarrar y comer. Vivía bien. De todo árbol del huerto van a poder comer. Mire, los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y mientras iban de camino, pues les daba Dios el maná, les daba Dios el agua, los cubría en el día con una nube y en la noche los les alumbraba y les calentaba con una columna de fuego en el desierto. Hermano, siempre ha sido Dios así con sus hijos. Recuerda lo que dice, lo que dijo Satanás, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? Es que Dios es así con nosotros. Lastimosamente, muchas veces nosotros no oímos a Dios.
sino que oímos al enemigo. ¿Sí? Así de sencillo. Mire, todo árbol del huerto pueden comer, solo de este no, el de la ciencia del bien y del mal. Y llega el enemigo y dice a Eva, ¿y con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto? De todo árbol del huerto podemos comer, dijo Eva, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no, ni le vamos a tocar. Sabe Dios que no van a morir. Y comió Eva. ¿Y a quién hizo caso? Bueno, pues fue a Satanás. Y así ha sido el hombre siempre, siempre, obedeciendo no a Dios, sino al enemigo. Pero si nosotros, hermanos, que tenemos temor de Dios, un temor reverente, si nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, Él estará siempre con nosotros, siempre, siempre. Y viene siempre a mi memoria lo que decía, lámpara es a mis pies tu palabra, decía él. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la palabra de Dios. Alumbra, hace entender a los simples y a los sabios, pues les aumenta el saber. ¿Sí? Y vea, el temor de Jehová es manantial de vida. Fluye la vida con el temor de Dios. Cuando andamos en el temor de Dios. Y mire, ¿para qué le sirve? Para apartarse de los lazos de la muerte. Si, si es que andamos con Dios, Él nos guarda y nos apartamos, ¿sí? Siguiendo el consejo de Dios, caminando en el consejo de Dios, ¿sí? Lo que decíamos, ¿verdad? Imagínense lámpara. Pero ¿cuántas veces nosotros despreciamos esa lámpara? ¿Cuántas veces las desechamos? Lo que leíamos del Salmo 23, mire, imagínense, dice Jehová es mi pastor. ¿Y qué es lo que hacía el pastor? Allá o lo que hacen los pastores con los rebaños. Hermanos, si le buscan el alimento a su rebaño. Y cuando el alimento escasea en un lugar, lo trasladan para otro lugar en el que hay más y mejor alimento. Así. Y así es Dios con sus hijos también. Está siempre con nosotros, ¿sí? Está ahí al lado de nosotros, ayudándonos en todo está con nosotros. Y véalo, luego dice, en la multitud del pueblo está la gloria del rey. Ah, ¿cómo es el rey? ¿Cómo es la conducta del rey? ¿Cómo trata el rey a sus súbditos? ¿Sí? Nosotros podríamos decir también igual, si tenemos a alguien a nuestro cargo en los lugares, pues, aunque no sea de nosotros una empresa en la que trabajemos, en el lugar en el que nos encontremos, pero si tratamos bien a los compañeros de trabajo o a los subalternos, vamos a estar muy bien. La gente nos va a querer, la gente nos va a amar. Hermanos, a los tiranos nadie los quiere, a los malos gobernantes nadie los quiere. Después que terminan sus periodos, bueno, aquí en el país, la mayoría de ex gobernantes salían del país, van para afuera del país, ¿sí? Porque fueron malos gobernantes y saben que probablemente el que está gobernando luego se los va a querer meter presos o va a querer pedir cuentas y se van, no, no los quieren.
Cuando hay un mal jefe, a los malos jefes nadie los quiere, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos comportamos nosotros? ¿Sí? Somos jefes de familia, ¿sí? ¿Cómo nos comportamos con los hermanos? ¿Cuál es nuestra conducta con nuestros vecinos? ¿Qué dice la gente? En la multitud del pueblo, mire, está la gloria del rey. ¿Qué dicen de nosotros? ¿Eh? Y recuerdo cuando Pablo encontró a aquel joven, ¿verdad? Timoteo, cuya madre era Eunice, ¿verdad? Loida, su abuela. Dice que todos daban buen testimonio de él. Todos daban buen testimonio. Qué bueno. Y ojalá si fuéramos todos los hijos de Dios, todos aquellos que somos, que hemos llegado a las aguas bautismales. Pero la falta de pueblo, la debilidad del príncipe. Los malos jefes, los malos gobernantes, una vez más, ¿verdad? Nadie los quiere y se van a quedar solos. ¿Recuerdan de aquel rey que impuso varias cosas, impuestos altos y se quejaron? Y él no buscó consejo de los mayores, sino de los jóvenes, ¿sí? Y fue más terrible. Qué malo. ¿Cómo deben ser los hijos de Dios? Deben ser hombres y mujeres buenos, hombres y mujeres conscientes, hombres y mujeres que tratan bien a todas las personas con las cuales se relacionan, ¿sí? Eso es lo que a nosotros nos corresponde. Deberíamos ser buenos, ¿sí? Buenos hermanos. Y se recuerdan de aquel hombre que se bautizó y la gente decía, no, él es bueno, él hace muchas limosnas, él ha construido sinagogas, ¿sí? Ah, mire, la gente lo apreciaba. Y luego viene otro en el 29. Básicamente ahí es quizás con la forma, con la manera en que nosotros reaccionamos, ¿sí? Ante las distintas situaciones que se puedan presentar en nuestra vida, ¿sí? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Hermanos, esto quizás se nos hace un tanto difícil, ¿sí? Se nos hace bastante difícil a muchos. Aquí en El Salvador hay un dicho que dice, ve, este es de mecha corta, este es de mecha corta. Y cuando hablamos de mecha corta, básicamente nos referimos, ya viene el tiempo en que, en que aquí en el país se revientan mucha pólvora, ¿verdad? Y a veces nosotros teníamos, comprábamos unos cohetillos, decíamos nosotros, unos cohetes así pequeñitos, pero unos traían una mecha bien cortita y los encendíamos, pero si no estábamos listos a tirarlos, nos reventaban las manos. En cambio, cuando habían unos que tenían la mecha larguita, los encendíamos y hasta los teníamos así en la mano y luego los tirábamos. Tardaban más en reventar. Básicamente por ahí anda la idea, ¿verdad? Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Hay que ser pacientes. Aquí vayamos a Mateo, en el capítulo 5.
Mateo 5, el versículo 39 o del 38 en adelante. Recuerda que esto lo hemos estado leyendo con el hermano Raimundo, ¿verdad? Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Mire, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, las cosas que acabamos de leer, yo creo que algunas o muchas no son tan fáciles, ¿sí? No son tan fáciles de soportar. Y algunos que no soportamos nada, a quien soporta menos. Imagínese, no resista al que es malo. Ay, hermano, y eso, qué difícil para la gran mayoría de nosotros que saben. Si no aguantamos nada, ¿sí? No aguantamos nada. Pero vean, no resista al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera, ¿sí? La mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hermano, ya con un golpe aquí, para muchos es difícil tan siquiera pensar en eso. Darle la vuelta al otro lado. Qué tremendo, ¿sí? No es tan fácil. Si a veces, sí, con solo que, no, que nos miren mal, este, ya estamos molestos. Mire, recuerdo cuando mi hija estaba, cuando mi hija estaba chiquitita, era una niñita, quizás tenía como unos 3 años. Recuerdo que estaba peleando con una niña y le dice a mi esposa, ¿y por qué estabas peleando con la niña? Y dice ella, es que me hizo cara de caracol. Yo no sé cómo era la cara de caracol, pero, y, hermano, no es tan sencillo, en serio, no es tan sencillo. Te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A la que quiera ponerte a pleito, hermanos, ¿sí? Nosotros deberíamos aprender a ser de mecha larga, muy larga, pero a veces está muy corta, ¿sí? Muy corta, demasiado corta, ¿sí? Es tremendo, ¿eh? El que tarda en airarse es es falto de entendimiento, hermano. O el que se aira, perdón, el que se aira fácilmente, el que tarda es grande. Y si vamos un poquito más adelante, acá en Santiago,
En, en Santiago, hermano, en el primer capítulo de Santiago. En el primer capítulo de Santiago, en el versículo 19. ¿Sí? Vea lo que dice. Por esto, Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Sí? Mire, pronto para oír. Estaba viendo unas frases que dijeron unos filósofos, entre ellos Sócrates, Platón, Aristóteles y otros. Fíjense que hablaban de esto también, de ser paciente, de ser tranquilo. Y decía, mire, mm, todo lo que eh, digamos, pensémoslo bien primero, pero no digamos todo lo que pensamos, ¿sí? Y alguien decía también, mire, nos fueron dados dos ojos, nos fueron dados dos oídos, pero solo tenemos una boca y una lengua. Por eso, oiga bien, ponga atención, pronto para oír, tardo para hablar, piense bien lo que va a decir, ¿sí? Piense bien lo que va a decir. Yo recuerdo que con unos muchachos hicimos una actividad en una escuela y hicimos unos sombreritos y de diferentes colores y cada color representaba algo, pero había un color que representaba precisamente eso, ¿sí? Los pensamientos y el expresarlos. Piense todo lo que hace, piénselo bien, porque muchas veces no pensamos no pensamos lo que vamos a decir y herimos y causamos daño. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hermanos, cuando nos llenamos de ira y actuamos, generalmente no vamos a actuar bien. Nos vamos a ir por el mal camino. Y aquí en el país se dio un caso con un motorista de un bus y una señora de un carro. Se enojaron los dos, comenzaron a discutir. Se bajó la señora del carro y le dijo que la matara y le dio, aceleró el bus y la mató, el motorista. Se dio el caso aquí en el país. El hermano Rafael se recordará de esa, que fue noticia tremenda aquí. Mire, la ira, en la ira. Y vean lo que dice el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando nos irritamos de manera exagerada, no pensamos lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer. Y podemos cometer hasta crímenes. ¿Sí? Es delicado, es delicado. El que tarda en airarse, dice, es grande, ¿sí? De entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. Lo que les decía de ese caso que ocurrió aquí en El Salvador. Se puso la mujer frente al bus y aceleró el bus, ¿sí? Ella para el cementerio y el motorista del bus para la cárcel. Tremendo. No debemos hacer así nosotros. No debemos ser de esa.
de esa clase de personas. Recuerda quizás los más grandes ejemplos que tenemos nosotros acerca de esto del soportar. Jesús en la cruz, ¿verdad? Padre dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Clavado en una cruz, ya para entregar su espíritu al Padre. Y el otro ejemplo, Esteban, murió apedreado. Y ya cuando estaba para morir, dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿A dónde seremos capaces nosotros de llegar? ¿O hasta dónde somos capaces de soportar? ¿Somos de mecha corta o enaltecemos la necedad? Pues recuerde lo que acabamos de leer. En la ira del hombre no actúa la justicia de Dios. No, no actúa la justicia de Dios cuando nos llenamos de ira. Y veo otra vez el versículo 30. El corazón apacible es vida de la carne. No, hombre, es que el hombre, la mujer, que son pacientes, tranquilos, que tardan en enojarse, la verdad es que viven mejor, ¿sí? Recuerdo que en una ocasión estaban hablando dos amigos de un tercero y dijo otro, no, dijo, pero mire, hay que, hay que comprenderlo, ¿sí? Tal vez él andaba mal, tal vez él tenía problemas, tal vez, hermano, y así, la gente que es apacible, que es pacificadora, tiene una vida más serena, más tranquila. Hombres y mujeres que se enojan así rapidito. Hombres, de cualquier cosa se enferman. Sí, se enferman. Sí, hermana. Iba a decir algo, hermana Gloria. Sí, nos está quedando el saco. ¿Eh? Es lo que Dios nos dice a todos. ¿Sí? Le digo, las personas que son tranquilas viven más y mejor. Incluso, mire, ahí en la colonia donde yo vivía antes en el Mor, ya hace un par de días, habían unos enemigos y había una señora ahí que era tremenda y cuando miraba pasar a la enemiga decía, "Ay", dice, si quisiera ser culebra para picarla. Y la otra señora ni la había visto, ella iba pasando bien tranquila y ella muriéndose de la cólera. Tremendo. ¿Y qué pasa? La gente se enferma. Hay enfermedades a causa de la ira. ¿Sí? El corazón apacible, mire, es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y yo he visto madera que usted parece que está bien, ¿verdad? Pero usted le pone el dedo y se hunde y sale un montón de cositas que ya la madera está podrida. Bolivia. Ah, a eso lo compara. Se desarma, se deshace, ¿sí? Deja inservible la madera. Igual, hermano, para nosotros. Igual, igual. Nos enfermamos. Hermano, me preguntaba una persona usted estaba hablando de los malos gobernantes Sí. y dice, ¿cómo es posible que entonces qué tenemos que hacer las personas que hemos creído en Cristo ante una situación difícil de que el gobierno está abusando de la gente? ¿Cuál es la posición que debemos tomar los cristianos, ¿no? Somos pacificadores nosotros, ¿verdad? Pero Así es. no podemos de ser tan indolentes de decir
¿Qué pasa, no? ¿sí? Pero hay que ponerlo en las manos de Dios. Hay Amén. que Oración. orar por ellos. Hay que orar por ellos para que les dé sabiduría, ¿sí? Para que les dé Porque Dios pone los entendimiento, gobernantes también. ¿sí? Así dice Pablo, ¿no? Sométase a las autoridades. Qué duro, Aunque a veces digo, hay gobernantes que qué son reales. duro. Y mire, yo lo he dicho un par de veces, generalmente entre más pobres son los países, más corruptos son los gobernantes. Sí, Sí, lastimosamente así es. Pero lo que nos toca es orar por ellos. Es lo que nos manda la Escritura, a sí. orar por ellos. Los que están en eminencia, ¿verdad? Para los que En están en autoridad. eminencia, sí. Eso es lo que nos toca, orar Sí, por ellos. Y recuerde, antes que nosotros, los hijos de Dios, antes, nosotros no dependemos de los gobernantes. Nosotros amén. dependemos de la misericordia de Dios. De ahí es que nosotros dependemos. No, no es por ellos, no, es Dios el que a nosotros nos sostiene en todo. ¿Sí? Y vean lo que dice aquí en el 31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Recuerda, y viene a mi memoria, aunque Pablo no oprimía, ¿verdad? Pero perseguía a la iglesia. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? Pero Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra la iglesia. A mí me persigue, dijo Jesús. Hermanos, cuando nosotros afrentamos a un hermano, estamos afrentando a Dios. O recuerda cuando Jesús dijo, bueno, en aquel día vamos a apartarlo, ¿verdad? Y a uno le va a decir, venid bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo. Ah, ¿y a quién se lo hicimos? Pero ¿cuándo hicimos esto, Señor? Cuando lo hicieron a uno de estos, ¿sí? Más pequeños, a mí lo hicieron. ¿Y a los otros? Tuve hambre y no me dieron de comer. ¿Pero y cuándo? Cuando no se lo hicieron a uno de estos pequeños. Cuando alguien oprime al pobre, está afrentando a Dios. ¿Sí? Está afrentando a Dios. Y va a tener su consecuencia. ¿Sí? El que oprime al pobre, a su hacedor, afrenta. Y hay otra parte que dice, el que da al pobre, ¿a quién presta? A Dios. Es lo contrario. ¿Sí? Es lo contrario. El que oprime al pobre a su hacedor afrenta o afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra, ¿sí? Lo honra. Bueno, ¿qué es lo que los hijos de Dios queremos? Bueno, queremos hacer el bien porque está en nuestra naturaleza por ser hijos de Dios. Y Dios es bueno, ¿sí? Si no, nos va a tocar que nos digan, ustedes son hijos de su padre el diablo, como le dijo Jesús a aquellos, ¿verdad? Hijos de Abraham somos. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Sí. Y si somos hijos de Dios, ¿cómo vamos a actuar? Como hijos de Dios. Sí. Así, como verdaderos hijos de Dios. Y veo una vez más, por su maldad será lanzado el impío. Y no es cierto que todos persiguen a los que hacen mal, a los criminales. Los criminales son perseguidos, ¿sí? Son perseguidos. Por su maldad será lanzado el impío. Y se recuerda de Daniel.
fue lanzado al foso de los leones, ¿verdad? Pero Dios lo salvó. ¿Y qué pasó luego que el rey llegó? Daniel, Daniel, ese es tu Dios al cual tú sirves. Te has podido liberar de los leones. Vive, oh rey, mi Dios al cual sirvo, me liberó de los leones. ¿Y qué hizo el rey? Aquellos que hicieron, aquellos sátrapas que hicieron en la ley, fueron lanzados al foso de los leones. No habían terminado de caer al foso y los leones habían roto ya sus huesos. ¿Sí? Igual, por su maldad será lanzado el impío. Y hermano, es que siempre al malo le va mal. El que mal anda, mal acaba. El que a hierro mata, a hierro muere. Y es así, ¿sí? Pero al bueno, uh, todos lo quieren. Incluso, mire, cuando al malo le va mal, mucha gente hasta celebra. Qué bueno que le pasó. Sí, sí, sí. Mas nosotros no deberemos ser así, ¿verdad? Nosotros no, pero la gente celebra. Qué bueno que le va. No. Y vea, en el corazón prudente reposa la sabiduría. Es sabio el de corazón prudente. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Sí? Y como decíamos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Sí? El sabio dice ve el mal y se aparta más. El simple va y recibe el daño. ¿Sí? Así de sencillo. Así de sencillo. En un lugar en el que trabajé, dijo una secretaria, eran dos secretarias. No, mire, por ahí está peligroso pasar. Hay una calle por aquí que le dicen la calle sin ley. Es tremenda. Uf. Y dice, ahí es peligroso pasar ahí, pasa, ahí te pasa cualquier cosa. Y dice la otra, ¿por dónde? ¿Por dónde? Quiero comprobar si es cierto. Por supuesto lo hizo en broma, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando a uno le dicen por aquí es peligroso, pero aún así camina por ahí, ya sabe que le va a ir mal. Ya sabe que le va a ir mal. ¿Sí? Recuerda el pueblo de Israel cuando los espías fueron a la tierra a espiar la tierra. Estuvieron 40 días, ¿verdad? Pero 10 dieron un mal informe. Dos dieron un buen informe. ¿Y qué pasó a ese pueblo? Hermanos, todos, excepto Josué y Caleb, se quedaron en el desierto. Les fue mal. Ahí quedaron en el desierto, incluido Moisés, ¿eh? ¿Sí? Quedaron en el desierto. Eh, En el corazón prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Y eso así es, ¿verdad? Al necio usted le dice esto no es así y él sigue en lo mismo. ¿Qué? ¿Qué? A mí no me van a decir nada. Yo sé lo que hago. Incluso con los jóvenes. Ah, usted dice eso porque ya está viejo. Y ya me lo han dicho un par de veces. Ya está viejo. Ah, usted ya vivió su vida, déjeme vivir la mía. Y le va mal. Le va mal. Porque la sabiduría definitivamente no es compañera ni es amiga de los necios. El necio hace lo que le da la gana, pero siempre le va mal. Aunque el camino le parezca derecho, es mal camino, ¿sí? ¿Eh? Y luego vea, la justicia engrandece a la nación.
¿sí? Pero también al hombre, también a los hombres justos, también los engrandece. Mire, por ahí hay un concuño que habla, él creció en el campo, habla de un señor dueño de una hacienda, al cual todos querían, dice, toda gente quería y llegaba y le decía, mire, don fulano, tengo problemas, no tengo dónde ir. Y le decía, mira, anda a tal parte y en tal lugar ahí hace tu ranchito. Y ahí hay árboles y cortarlos para que hagas tu champa. Y ahí, y dice, comenta él que incluso cuando tenían niños le decía, vaya, mira, aquí está esta vaca, ordeñala para la leche de tu niño. Era un hombre y todos querían a ese hombre. Cuando ese hombre murió, todo el mundo lo lloraba en la hacienda porque era un hombre bueno. Llegaron los hijos y todo cambió. Ya no, pero a él todos lo querían, pero a los hijos nadie. Los aborrecían por malos. La justicia engrandece a la nación. Mire, tenemos el país que siempre he mencionado, ¿va? Suiza. Es un país desarrollado y en el cual es, es bueno vivir. Hablan de un país, se me escapa en este momento, que ni cárceles tiene prácticamente, ¿no? Pero en nuestros países latinoamericanos, ¿a cuál país hace las cárceles más grandes? ¿A cuál? Sí, y haciendo cárceles en un montón de lugares, Hay más cárceles que escuelas. sí, y que hospitales. Ujú. Es tremendo. Y luego vean, dice, la benevolencia del rey es para el siervo entendido. Hermanos, cuando nosotros nos portamos bien, nos va a ir bien. Si nosotros no cometemos delito, la ley o los que aplican la ley no tienen por qué perseguirnos. Nos para la policía en cualquier parte y nosotros estamos tranquilos. Y entregamos los papeles y entregamos, y piden documentos, aquí están. No hay problema. Y vamos a estar bien. Incluso algunos que realizan algunas obras, hasta los llaman hijos meritísimos. Sí, pero a los malos, no. Recuerde, ¿para qué está el alguacil? Para hacer cumplir la ley, para castigar al malo, pero dar honra a los que se portan bien. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido. Si nosotros no quebrantamos la ley, no violamos la ley, vamos a estar bien. ¿Sí? Si nosotros nos apegamos a la voluntad de Dios, vamos a estar muchísimo mejor. ¿Sí? Mas el enojo, dice, es contra el que lo avergüenza. Hermanos, siempre a los malos hijos nos va mal. Y a los buenos hijos nos va a ir bien. Por aquí nos quedaríamos por el momento. Sí, es cierto, Yolanda es buena, muy buena, trabajador hasta la fecha, mi hermano. Batalló con usted. Ujú. Bueno, usted, ve, como el Señor lo bendice. Yo, que lo bendice. Ya se fue el hermano. Ya se fue, gracias, hermano. Ya se fue el hermano. Ah, no. Hermano Rey no se oye. No Ahí se está oye, el hermano hermano. Rey. Ahí está. ¿Qué Ahí pasó, está. Juan? ¿Ya acabaste? Ya, ya. ¿Ya terminaste? Ya Sí. terminamos. Ah, ok. Ok, se le da tiempo para que hagan un comentario, hermanos. Ya estuvimos platicando casi. El país es Islandia, Oh, el país es Islandia, donde no hay cárceles. donde no hay cárcel. Y y sí, hermano, gracias.
no sé si acá le dicen que a uno es no de mecha corta, sino que es uno, parece uno cerillo. O pierde la cabeza o se prende rápido. Esa es la batalla de mi vida, hermano. Es la batalla de mi vida y el Señor tiene que trabajar todavía y tiene que ver mucho conmigo porque me hace mucha falta eso. Yo reconozco y le pido al Señor que me ayude porque soy muy impaciente y me desespero. No me gusta que si estoy en una fila otro se meta. No me gusta que si yo llegué primero al alto se quiera meter otro y cosas así de la vida rutinaria. De la, Es una cosa, Es difícil. Pues sí, yo no muy sé difícil. por qué, hermano, pues si usted viene de México, viene del Ya Distrito Federal, sé, en la, pues en la bola, en el precisamente, ahí tráfico, en todo sí, eso. precisamente por allá, eso, precisamente allá por la eso. gente así es. Ah, Bravera, bravera. yo, yo aquí en Mexicali, pues yo, ¿verdad? Nosotros, Glauco y yo, pues aprendimos a manejar al otro lado, casi allá. Y luego cuando se viene uno para México, es todo No hay diferente, regla, no ¿no? hay Pero regla. uno tiene que decir, bueno, así son las cosas. Uno tiene que decir, una vez me paró porque me volé, creo que 4 o 5 altos de policía. Y luego, cuando me paró, me dijo, ¿te volaste 5 altos? Le dije, sí, sí me lo volé. Ah, ¿no vas a alegar? No. Y como que estaba así, le dije, no, es que ya me convertí en un chofer de México. Así maneja la gente acá, ¿verdad? Conductor temerario le llaman aquí. Sí, Sí, no hacen salto. Entonces, vándalo. entonces yo ya, cuando voy manejando, yo manejo a la defensiva, ¿verdad? Y, y, y pues muchas veces llega uno primero al alto y el otro carro, la otra persona, te intimida. O sea, es tu derecho darle, Ujú, pero te intimida para él irse, ¿ves? sí, Y yo no dejo que me intimiden, los miro en la cara, ¿ves? Y les doy despacito. Pero si ese quiere volar el alto, que se lo huele, ¿verdad? Que se lo huele. Yo no me voy a enojar porque me voy a estar enojando en cada cuadra. sí. Por eso ya me quedé pelón. Ah, bueno, sí, yo también, pero digo, no lo tienes. Pero digo, yo no, uno tiene que, y lo mismo con la gente. Aunque si vas a ser un predicador, vale más que controles tu mecha, porque la gente te va a decir cosas. ¿Ok? Sí, sí, es Así es. cierto. Y Es cierto. no debe de uno acomplejarse, porque ¿quién soy yo? Si se enojan conmigo, pues qué bueno, pues está bien, digo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Eh, esas cosas van a pasar, pero de allí nos pasamos a otras cosas que la persona que te va a hacer enojar más va a ser tu esposo o tu esposa, porque ellos saben dónde picarte. Ok, Ahí entonces, está. ahí está, mira. Ay, hermana, ya la estamos mirando. A mí me echan la culpa. Somos, estás bendecido si tu esposa te comprende y te trata de ayudar. ¿Ok? De allí tus amigos, ¿ok? Y hermanos en Cristo, ¿verdad? Tus amigos. Así es que su tarea, hermano, pues todavía hay esperanza para usted. Aunque ya tiene 60. Yo conozco hermanos en Cristo que ya tenían 70 años y como que nunca trabajaron con su vida, nunca trabajaron con ella. O sea El que carácter. explotaban, ajá. No, sí. Y, y hay familias que han quedado como escombros porque hubo una explosión. El papá o la mamá son muy, no guardan sus palabras, pues. Y el entendido, aquí dice el entendido, este, como dice, grande en entendimiento. O sea, el que se tarda en airarse es grande en entendimiento. Esta persona tiene un concepto muy amplio de lo que puede pasar. ¿Ok? Ya estuvo pensando en todos los escenarios. Si yo pierdo mi cabeza, puede pasar esto con este, puede pasar esto con este, puede pasar. Y también ya ha visto las consecuencias. ¿Sí? Claro. Entonces él se prepara. ¿Ok?
para no estallar. Okay. La palabra esa, la última parte del 29, pues el corto de espíritu engrandece el desatino, dice la otra versión. En el hebreo es la palabra rum, y se traduce en unas partes que va a crear gusanos. Sí. O sea que perdiste tu cabeza y ahí hubo una discusión rápida y todo, pero tú crees que se acabó, no se acabó. No, no se ha acabado. Porque vas a crear, dejaste algo en la otra persona, como dijo, esto no se va a quedar así. ¿Verdad? Y estás pensando, de qué quiere, de qué está hablando? ¿Qué está pensando? Es que eh, hay que trabajar en la ira. Mi naturaleza nunca ha sido aunque una vez una persona así me enojó, ¿ok? Porque me escupió. Y pues es una cosa que tiene una De una vez le cantidad de piden por cosas, otra todo. cosa que te escupan en la cara por algo que no le gustaste. Que yo creo que yo lo asusté a él, ¿ok? Porque yo iba en la bicicleta, pero no era para que me escupiera. Y yo iba a Mexicali a predicar. Pues ahí me quité la chaqueta y aquí me voy a dar un 2x2 con este camarada. Dije, Puso la Biblia a un lado, ¿no? como que perdí todo control, ¿verdad? Pero luego después, poquito a poquito, me empecé a ver, híjole, van a llamar a la policía. Y es posible que me arresten. Qué bonito me voy a ver. Y le dije, ¿sabes qué? Ahí muere. Le dije, no hay problema. Okay, perdóname porque te asusté, creo que te asusté. Él me siguió recordándome el 10 de mayo, pero ya me retiré. Y dije yo, ya nunca más voy a perder el control. Voy a hacer la lucha, nunca más perder el control así. Es bien difícil. Sí. Yo hace como unos 28 años, quizás, le pegué un trompón a un concuño. Ok. Yo tengo también unos dos comentarios, hermano. Quiero hacer dos Está bien. comentarios. En el capítulo 26 y 27 es bien interesante porque dice que el temor de Jehová es la fuerte confianza y la esperanza tendrá nuestros hijos. Digo, cuando dice el temor de Jehová, tenemos que asimilarlo como es a completar la obra del Señor. Porque si tenemos ese temor a Dios, completamos la obra de Él y nos lleva y no nada más nos acoge a nosotros, sino a nuestros hijos también. Ese es uno de los que yo vi ese comentario, y es difícil a completar la obra de Dios, de saber el significado de qué es el temor de Dios. El temor de Dios es alejarse del pecado, del enojo, de comprender, de entender qué puede pasar cuando uno se enoja como el hermano Enrique, pues que él dice que tiene esa dificultad, tiene que asimilarlo primero en su mente y decir, voy a tal parte y no me tengo que tener esa paciencia, ponerlo en práctica. Eso es completar la obra del Señor. Temer el temor de Jehová, de que es. Y también en el 27 lo mismo, ¿verdad? El temor de Jehová el manantial de vida. Y esa es una de las cosas también se me hicieron interesantes, que nos aparta, nos da larga vida, nos prepara probablemente más tardar para llegar a la muerte. Nos da también um, esa larga vida, pues, por ser un manantial que nos está alimentando día con día, nos está alimentando con ese manantial el corazón, el cuerpo, por medio de su temor, que está completo. Eso era Sí, todo, hermana. hermano. Eso es todo. Gracias. A ver, hermano, yo tengo una pregunta. Que no sea Últimamente, difícil. no, no, porque yo puedo decir que yo no me enojo así tan fácilmente, ¿verdad? Pero últimamente me ha dado gusto, como usted dijo, ¿no? Nosotros no debemos de ser así. Pero cuando estoy viendo que en la televisión que están asaltando a una persona,
y llega un carro y ahora se está usando eso en México, que si están viendo que asaltan a una persona, lleva un carro y se los lleva. Y yo digo, qué bueno, eso se lo merecen por rateros. Entonces me está dando gusto a mí eso, dije yo, wow. Dije, es que no sé si es porque es justicia, pero no es justicia divina, o por lo que está pasando, pero ahora de que se suben a las combis allá al Al transporte transporte. y le ponen la pistola ahí, una gente inocente que no sabe y se lo disparan, y yo digo, ¿y los demás por qué no hacen nada? Dije, yo entre mí digo, sí me le voy encima y entre todos hacer justicia. O sea, a veces piensa uno, me entra lo carnal, ¿verdad? Lo carnal, la forma de pensar. Entonces le estoy dando cavidad a lo carnal, viendo esas cosas. Mejor digo, yo no quiero ver televisión, porque eso es a lo que se presta uno. Porque no nomás es el coraje, si es esto. A ver, yo a mí con eso que me da gusto ver que los maten a los otros, que hagan justicia. Y digo yo, es que no, es que sí, la verdad, hermano, digo yo, ay, no. Y porque pienso en mi familia que está allá. Qué carnales somos, Y ¿verdad? digo yo, qué carnal, ¿no? Es Porque estoy dando. difícil. Ajá, sí. Y otro, pues pues yo no voy a bailes y a mí no me gusta ir a bailes ni tomaderas, nada de eso, ¿no? Y digo, eso también es carnal. A ver. Todo eso, hermano. Todo eso nada más, hermano. Entonces, piensa uno, dijo, ay, Señor, mejor me alejo de todo eso dicen, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, ¿no? Y no quiero uno ver cosas de ese tipo en la televisión porque, pues, ay, lo que le hacen a uno es pecar, es entrar en eso, lo carnal. Y me alejo de todo eso, hermano. No, es que, bueno, no sé, yo pienso que el Señor, le tenemos que pedir al Señor que haga la obra, que trabaje con nosotros en este punto. Pedirle, Sí. orar mucho para que el Señor La oración Tratar de poderosa. someternos a la voluntad de sí, Dios y sí, mucha oración. Trabajar hermano, bastante en lo que es el dominio propio. Trabajar sí, bastante en eso. El Ujú, dominio propio. ujú. Parte del porque trabajo, Así es. parte de la tarea. pensar, como dice el hermano, pensar las consecuencias más que nada, ¿no? Sí. Ponerlo en práctica, ¿no? O sea, ponerlo, Ujú. pensarlo y ponerlo en práctica y sacudir todas esas cosas que te puedan llevar a esos comportamientos Sí, de lo que ira, traes, de ujú, enojo. O sea, ujú. es que todo es a base de práctica y de entendimiento y tener sabiduría. O sea, o sea, el entendimiento y si tú te conoces como eres, pues, como dice el hermano, orar a Dios, orar por Él, o sea, hay que orar por uno mismo para que nos quite eso, No, sí, orar por uno mismo y ponerlo en práctica y tener entendimiento bueno. Digo, muchas cosas yo he aprendido las he aprendido, lo puedo decir que las he aprendido con el caminar de mi vida. Y digo, yo antes era así, pero ya las aprendí que no debo ser así y las he aprendido. Es duro, como dice usted, hermano, pero sí se aprenden. Y cuando se aprende, se siente uno, se goza y se siente uno Hay livianito, satisfacción. Sí, se así es. goza satisfacción, y, pero se y, y tiene un, que aprender, se tiene que y aprender, no un tecito de aferrarse. pasiflora. No aferrarse ni decir, no aferrarse, más bien no aferrarse. Pero como le digo, esa es la obra de Dios, es la terminación de la obra Exacto, de Dios, el temor de Dios. Sí, exacto. Él es Así el que es, hace la hermano. obra. Ujú. Ujú, Ok, exacto. mira, que yo quiero quiera. comentar algo aquí, versículo 26-27, en el temor de Jehová. ¿Ok? El Ujú, 27 dice el temor de Jehová. Sí. ujú, Un manantial, pero en el temor de Jehová. Ahí está. sí, Esta es la fuerte confianza, es la otra versión. Y esperanza ajá, tendrán sus hijos. sí, Ok, los hijos, cuando están en casa, los ujú, primeros años, solo tienen un ejemplo, los De los padres. padres. Así es. Exacto. Y todo padre, toda madre, desean tener hijos fieles al Señor. Exacto. Pero los niños, los adolescentes, no son tontitos, no están tontitos. Okay. Ellos se Ellos fijan. pueden ver si el temor de Jehová es genuino o no. Okay.
si queremos que ellos tengan la esperanza, ellos tienen que ver un temor genuino. Okay. Ahí nomás dice el temor de Jehová, pero Sí. nosotros, los chamacos, si ahorita tenemos un problema con los jóvenes en las iglesias, Sí, ¿ok? No quieren Están haciendo acercarse a lo que es su Dios. gana y tienen buenos padres, ¿ok? Cierto. Pero es posible que los hijos no miraron un temor auténtico y genuino, ¿ok? en sus padres, ¿ok? Y por eso los hijos toman esta cosa a la ligera, no la toman. sí, es Ahorita cierto. como son las cosas es para que tengamos más, o sea, Más tomemos vigilancia. esto con más seriedad. Ser más conscientes, de poner más atención en eso, ¿no? También. Pues yo creo Y que la más otra que cosa nada, que quería decir era esta los cosa hijos, aquí del pueblo, ¿verdad? Sí, pues sí, se va al pueblo. La justicia engrandece a la nación. La justicia, exactamente. Eh, en una nación el pecado crece ciudadano por ciudadano. ¿Ok? Ciudadano por ciudadano. ¿Ok? Ciudadano, pues, Sí, es. ciudadano por ciudadano. La justicia que tiene una nación es por los ciudadanos. ¿Ok? No es una nación en papel, son los ciudadanos. Sí. Y hay Hombre y con naciones, hombre. sí, y hay Mm, naciones en aquellos tiempos, las naciones que estaban en pecado porque era parte de su constitución. ¿Ok? Y así eran las naciones en aquellos días. Cada nación tenía su dios, la idolatría. ajá, la idolatría. Pero, Exacto. pero ah, Pero, eh, esto nos enseña a nosotros la conexión que nosotros tenemos. Vamos a contribuirle a la nación. Justicia. ¿Ok? Y eso, en eso nosotros eh, tenemos que ser bien cuidadosos, ¿verdad? En el trabajo especialmente. Trabajo, en la casa, ¿verdad? Que ni un centavo, aunque te esté maltratando, aunque tú pienses que no te están pagando bien, no te vas a robar ni un centavo. ¿Ok? no. Y tú vas a hacer una influencia y el trabajo para que los demás no hagan lo mismo. ¿Ves? Pero una nación que engrandece en pecados es uno por uno, uno por uno. Así es. Así es que cada uno de nosotros, ¿verdad? A usar todo lo que nos enseña Dios a lo máximo, donde quiera que estamos. Oye, este Raimundo, ¿se podría aplicar, por ejemplo, también en una congregación? O sea, como dice en el capítulo de Proverbios que estamos, de las naciones que estás hablando. O sea, la multitud de uno, la multitud por ejemplo, nosotros los hermanos, o sea, como nos podemos, nos podemos alejar o engrandecer, ¿no? También. Miembro por miembro, A miembro Así. exacto, uno por uno. miembro por miembro, ajá, Sí. miembro por miembro, que es lo que también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Así. Para estar atentos a tanto unos como otros, pues, de que no pase, de que no vaya a pasar eso. Pues esta nación, las dos No sé naciones si somos, como quien estamos dice, nosotros somos sentados en una el nación de pecado. Dios. Ajá, Porque, por ejemplo, mira, sí. acaban No de, digo, pues, pero sí se puede aplicar. a nivel nacional, o sea, a nivel no estatal, pero a nivel nacional, en los Estados Unidos, Ajá. el aborto ya no lo va a controlar el gobierno federal, ¿ok? Lo va a controlar los estados, se le dio a los estados la decisión si van a practicar el aborto o no, Ujú. ¿ok? Ajá. Y yo he conocido a hermanos o hermanas en Cristo que abortaron a sus hijos. Wow. Por eso te digo, o sea, te digo, sí. Y Es pues tremendo. que lo que hace la congregación con una persona de esas, ¿verdad? Que le hablan o qué le van a decir o le van a decir, bueno, es tu decisión, ¿verdad? Todos tenemos libertad.
o vamos a movernos, Ujú. pues. Pero es una persona. Exacto, Y si nada no le más dice es uno. nada, pues es otra Ujú. persona. Y otra persona. Y luego Sí, de allí, aunque no abortas, no vas no vas a votar en contra del aborto. Vas a ser neutral o vas a decir, no, hay que darle la libertad a las mujeres para que aborten. Ok. Y me pues, acuerdo yo que un predicador me dijo, ¿verdad? Que la Biblia no habla nada de eso. pues en política, ¿no? No, sí, habla de Nos af- política, ¿cómo que no? Sí, Sí, la palabra de Dios habla de política, ¿cómo que no? Sí. Sí. tenemos que tocar ese tema porque, o sea, nos prepara para conocer lo que es el pecado, ¿no? Para encontrar a Dios, su camino. Bueno, me ha tocado oír algo de eso No, pues, en la palabra de Dios. No lo he relacionado. no, qué bueno. Pero lo que estoy diciendo es que temas de esos, nosotros como Ujú, cristianos, ciudadanos, ujú. yo individualmente, yo puedo usar mi voto, ¿verdad? Porque el aborto yo creo que es en contra de la voluntad de Dios. Claro que sí. Y es un tema político, Ajá. Sí, porque el mundo lo hizo político, ¿sí? sí. Es el ciudadano, como dices tú. Y no Pero nomás hermano, eso, cuando dice el mandamiento, no matarás. hay muchas otras cosas que nosotros como cristianos tenemos que tener bien cristalizado todo eso para poder Ujú. saber eh, cómo vamos a actuar en una situación. Ajá. Por muchos años, hermanos en las iglesias, ¿eh? Que se pelearon sobre que si un cristiano puede ir a la guerra. Pues, A matar. así, pues sí, pues, ajá. Y muchos hermanos decían que no, no puede. Y luego después decían, no, sí, sí puede. Y luego, pues, no, no, no puede. Pero esas cosas las tenemos que tener eh, este, Ten- en la mente, tenemos que saber exactamente qué es lo que enseña la palabra de Dios en esas cosas. Ok. debemos tenerlo claro. o Claro, sea, que tenemos que separar, o sea, y eso ya es como personal, ¿no? Tenemos que saber separar las cosas personales por ejemplo, un cristiano ir a la guerra. ¿Por qué no? Si puede ir. ¿Quién te dice que cuánto no puede convertir en irse a la guerra? No, O pues sea, no, no vas a ir a sí, guerra a predicar. o sea, no, pero pues las oportunidades se dan para hablar de la palabra de Dios. Por Solo eso, ejemplo, yo, como hermano, yo digo, eso es independiente, yo pienso. son cosas que no, yo tenemos que... pienso, mire, hermano, Sí, es como dice la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, en mi tiempo de juventud, hermano, yo vivía en el quinto piso de ahí del Iste y llegaban y me decían, me hablaban por teléfono, oye, bájate, ¿no? Porque tenemos una paciente abortando. Y yo bajaba y todo dormidito iba y participaba de eso, pero pues porque no había enfermera, no había instrumentista, no había nada, pero tenía que entrarle. Y cuando ya me di cuenta, digo, oye, y dije, ¿por qué tan seguido hay tanto aborto aquí? Dice yo, ¿qué está pasando? Pues no, eran conocidas del doctor, amiguitas de esto, amiguitas del otro, y yo entonces, como yo era la pasante, como yo estaba viviendo ahí, pues se escondían de sus porquerías y yo me agarraban a mí, hasta que dije yo, no voy a bajar más, ¿eh? No voy a decir, ya no voy a trabajar más con esto. Pero sí participé y yo sí me sentí culpable por eso también, hasta la fecha. A veces me viene a la cabeza ese y digo, ay, Señor, perdóname. Pero pues no sé cómo actuar con esa situación, porque yo Sepárela de su participé. vida, olvídelo, dele vuelta a la hoja. Sí, pues es que es fácil decirlo, pero como yo Es que estuve ahí, tiene que, contribuí y no, como pues eso participé, está viviendo en cosas que vivió en su vida, sí, pero que se dieron y no estaba en sus manos ni decir nada, o sea, se dieron. ok. La sangre de Cristo. ajá. Hasta aquí está bueno ya.
porque podemos estar. Sí, porque los hermanos se están desvelando. Acá son las 8:30. Está tomando el Ya son palo. ya las 10:30. Y se alargó la reunión hasta la medianoche. A medianoche, ¿qué importa, verdad, hermano? ¿Qué importa? Mañana va a llegar tarde a trabajar. Mañana llega tarde a trabajar. Pero aquí Estuvo nuestro muy bueno el Juanito tiene que servicio. irse a la casa. Es culpa del hermano Juan José. No quiere que lo vayan a corretear allá los. Ah, sí es cierto, Juan, sorry. Ahorita lo llevo. No hay problema. No hay pena. Bueno, vamos a Por despedirnos ejemplo, en ahorita ya me oración. enojé porque están muy tardados. La grabadora.